Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta aquí en Divox Radio en Pasaporte Digital. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy voy a conversar con Patricio Cofré. Ustedes van a decir de qué se trata hoy. Hoy vamos a hablar de qué es el Business Intelligence y cómo ayuda a los negocios a tener una ventaja competitiva. ¿Cómo me diferencio yo al aplicar esta tecnología? Vamos a conversar con Patricio acerca de Business Intelligence. ¿Es un software? ¿Es un plan? ¿Es una estrategia? ¿Es algo que involucra de todo? Así que recuerda dejar tus comentarios en LinkedIn si tienes consultas y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado Patricio Cofré. Bienvenido a Pasaporte Digital. Muchas gracias, Ruth. Un placer acompañarte en este capítulo. El placer es nuestro porque miren, lo voy a tener que leer porque esto es un montón. Les voy a contar que Patricio, para los que no tienen el placer de conocerlo, no lo siguen todavía en LinkedIn, él es Master of Engineering en Northwestern University. Es magíster en Ciencias de la Ingeniería de la UC aquí en Chile y es co-founder de Metric Arts, que fue adquirida por EY, que yo pregunté en la producción, dije, oye, ¿qué es esto? ¿Ernst & Young? No, me dijeron, es otra compañía que conocí gracias a ti. Y además tú te desempeñas como profesor en la Universidad Católica de Chile y eres ingeniero destacado UC 2017 y MVP de Microsoft desde el 2016. O sea, un tremendo currículum. Significa que no paras. Tengo sí que hacerte ahí una corrección. Igual sí es Ernst & Young. Sí, yo pregunté sí, hicimos un cambio de imagen hace algunos poquitos años, digamos, en que se deja de hablar de Ernst & Young, digamos, que este nombre tan largo, tan, no sé, digamos, tan tradicional, digamos, y bajamos a un nombre un poquito más cortito, más fácil de recordar, una imagen más moderna, así que igual sí es Ernst & Young. ¿Viste? Lo que es ser busquilla. Está bien. Bueno, y para eso estamos aquí, porque en Pasaporte Digital la idea es a que cada capítulo, cada miércoles, es un sello para todos los que nos escuchan, ¿cierto? Y que aprenden un poco. Y la idea también es inspirar, porque el tener este tremendo camino, ¿cierto? Suena súper rimbombante todo, pero la verdad es que yo sé que hay mucho esfuerzo, mucha disciplina, porque para lograr tantos reconocimientos no es un camino al azar. Entonces me gustaría que en esta parte todos pudieran conocerte un poco más y que nos contaras de tu historia, cómo partiste en esto, si desde niño pensaste en hacer algo del Business Intelligence, y después entramos ya más en materia de qué es el Business Intelligence, ¿cierto? Y ahora te toca inspirar. Súper, no, fantástico y muy buena pregunta. Mira, a ver, yo estudié ingeniería acá en Santiago, ya. Al principio, digamos, uno elige ingeniería, digamos, al menos acá en la Universidad Católica, así que, digamos, no tenía una orientación tan clara, un poco sí sabía que quería ser ingeniero por curiosidad, era una época, digamos, había partido la computación, pero aún no partía el internet, entonces era todo digamos, un deseo, digamos, de entender mejor estas cosas tan gigantes que estaban pasando y que hoy ya les llamamos tercera revolución industrial, ya un poco desde el inicio de la computación. Entonces me parecía súper interesante. Y ya ahí un poco en el camino estudiando ingeniería, decidí estudiar ingeniería eléctrica. Y no computación, siendo que había una especialidad de computación, de sistemas de información. No obstante, me llamó mucho la atención la electricidad, es decir, un poco quería irme más atrás, antes del dato, antes del software, digamos, quería ir un poco al equipo que maneja el software. Quería tratar de entender eso. Así que bueno, ocurre que estudié ingeniería eléctrica, nunca ejercí de ingeniero eléctrico, ya, también me molestan de que no cambian ampolletas, etcétera, soy de eso. Y un poco empecé a hacer más profesión en las tecnologías de la información. Y ahí ya salto un poco a la computación, vuelvo al software. Bueno, y partí, digamos, me empleé rápidamente, digamos,
en una empresa, digamos, y donde no estuve mucho tiempo hasta darnos cuenta que en realidad esto era suficientemente grande y era algo que, digamos, medio inminente, en lo cual valía la pena emprender. ¿Ya? Así que ahí con mi socio, digamos que ha sido mi socio hasta ahora, digamos, mi socio toda la vida, se nos ocurre, digamos, partir una empresa que tomara, digamos, estos temas de poder hacer análisis con datos, ¿ya? Que finalmente es el espíritu que hay detrás del Business Intelligence y de lo que probablemente vamos a estar hablando ahora en un ratito más, ¿ya? Así que ese es un poquito el camino que fui haciendo, emprendí y una compañía que mantuvimos por casi 13 años, ¿ya? Digamos, y en ese punto, digamos, cuando ya teníamos 13 años de historia, muchos clientes, ya éramos un equipo de aproximadamente 70 personas, es que se nos acerca Ernst & Young, una consultora muy grande, presente en 150 países, más de 300.000 personas, se acerca a nosotros a decirnos, oye, bueno, ustedes se sumarían a nuestro equipo, así que ahí comienza un pololeo largo, digamos, largo, y digamos que termina en la adquisición de Metric Arts por parte de EY. Qué entretenido. Yo tengo varias preguntas. La primera, ¿de chico desarmabas cosas? ¿Desarmabas los transformadores? ¿Qué era? ¿Eras así? ¿Tu mamá tiritaba con las aspiradoras, las enceradoras de ese tiempo? Todo. Y como eléctricos también éramos muy... nos encantaba hasta electrocutarnos, digamos, sentíamos hasta un pequeño placer y competíamos, claro, quién resistía más. Claro, bueno, es parte de las hipótesis, ¿no? Los emprendedores siempre ya sabemos que hay que repetir y fallar lo más rápido y económico posible, entonces está súper bien aplicado dentro de todo lo que hemos ido aprendiendo aquí en Pasaporte Digital. Ahora, entrando de lleno a la materia, ayúdanos a entender Business Intelligence. Es un software, el Business Intelligence son las estrategias, es el tipo de tecnología, es cómo la aplico, es donde la aplico. Por favor, nútrenos de esa experiencia para poder empezar a caminar en este tremendo tema que es el business. Claro, mira, y en realidad la tesis, digamos, es bien esencial. A todos nos han pedido alguna vez crear un reporte, donde tenemos que tomar alguna fuente, insumir algo, hacer llamados telefónicos, pedir unos emails, recibir muchos Excels, digamos, y para poder dar con este informe, este reporte, este análisis que queremos hacer, ocurre que cerca del 80% del tiempo lo gastamos sencillamente en pedir, ordenar, cambiar formatos, homogeneizar unidades, todo un poco lo que nos pasa, hacer tablas dinámicas, etcétera. Es decir, hay todo un trabajo muy ferretero, se podría decir, en la preparación del insumo, para recién al final, digamos, y la estadística dice que del orden de un 20% del tiempo yo hago trabajo analítico de calidad. Es decir, de realmente pensar, jamás pensé que, no sé, las paltas, no sé, vienen aumentando de precio más rápido que este otro producto. Jamás me había dado cuenta que cierto segmento de clientes prefiere este producto, aun cuando mi prejuicio me decía lo opuesto. Entonces, cuando queremos hacer un reporte, cuando queremos hacer algún tipo de análisis, la realidad es que nos estamos gastando el 80% del tiempo preparando el insumo, consiguiendo más datos, limpiando datos, cambiando unidades, etc. Entonces, llega un punto, ya por ahí por fines de los 90, en que un poco dijimos basta, digamos, y hay todo un movimiento donde hubieron dos grandes autores, digamos, que empiezan a hablar y le empiezan a poner nombre. El primero fue Decision Support System, como sistemas de apoyo a la toma de decisiones, y después ya empieza a tomar un nombre un poquito más cool, ya que fue el Business Intelligence, ¿ya? Entonces, básicamente intenta abordar ese desafío, la productividad cada vez que queremos hacer un informe, un reporte o un pequeño análisis. Y eso es súper interesante porque es totalmente contrapuesto con la realidad de muchas compañías en Chile, incluso grandes holdings renombrados con monopolios funcionan a base del querido Excel. Un besito para, ¿cierto?, nuestras queridas hojitas que nos ayudan, y está muy bien porque
los que somos más old school sabemos la importancia de que la información vaya correctamente almacenada en tablas que me ayudan a buscar, porque al final es, yo siempre lo pongo bien para la gente que necesita el ejemplo físico, yo digo, es igual que un warehouse físico, donde almacenas cosas, bueno, aquí es lo mismo, pero es a nivel de información. Yo soy súper old school, me encanta ITIL, aguante la burocracia cuando es buena y está bien implementada, pero como una empresa que está acostumbrada a gastar 3-4 horas en una reunión en donde está el gerente de venta, el gerente de operaciones, el gerente de recursos humanos, el gerente general, y están los chiquillos que hacen estos reportes, que estrujan estos Excel, ¿cómo cambiamos? Porque hay un change management también, hay una gestión del cambio, de aplicar esta business intelligence. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia de cómo ir aplicándola, si es algo que es un cambio así de 180 grados o si es algo que es paulatino y cómo se acompaña un poco dentro de la empresa. Claro, claro, porque si te fijas, digamos, el Business Intelligence lo que va a intentar hacer es justamente, digamos, una bodega muy ordenada de los activos de datos que la compañía tiene. ¿Ya? Y fíjate que muchas veces nos encontramos con usuarios que mantienen Exceles muy ordenados, muy limpios, muy estructurados. No obstante, después te puedes dar cuenta que quizás ese no es el único registro que existe de aquel ítem. Entonces tú tienes, uy, mi lista está súper ordenada, súper limpia, nadie la toca excepto yo, pero ocurre que hay un registro paralelo y alguien más tiene un listado de proveedores, por ejemplo. Entonces ahí entra la razonable duda de, ok, ¿cuál es el registro válido? Y lo que empieza a pasar en los primeros síntomas en las organizaciones es la típica reunión de gerentes donde se hace una pregunta, tipo, bueno, ¿cuál es nuestro nivel de rotación? Y ocurre que aparecen 3 números. ¿Ya? Y eso en verdad no podemos permitirlo. Y lo más divertido es que probablemente los 3 están bien, ¿ya? Pero desde miradas distintas, desde ángulos distintos y sobre todo desde fuentes distintas. Entonces lo que va a buscar esta bodega, y de hecho ahí heredamos el mismo nombre de la bodega, y se habla del Data Warehouse, es poder sobre todo consensuar visiones. Ya es un trabajo muy consultivo, muy de entrevistas, muy de identificar en conjunto y de llegar a ciertos consensos. ¿Ya? Y los primeros consensos es, bueno, ¿qué es para nosotros un proveedor? ¿Qué es para nosotros un cliente? ¿Qué es para nosotros un alumno? ¿Qué es para nosotros o cómo vamos a entender el margen? ¿Ya? Son preguntas bien esenciales y que aunque parezca que no son ambiguas, después de un par de entrevistas te das cuenta que sí lo son. Y que sí hay entendimientos distintos de ciertos conceptos. Y un poco el proceso de creación de una estrategia de BI es hacer estos levantamientos, comprender las múltiples visiones, ayudar, facilitar a que se logre un consenso y esa fuente de consenso es mantenerla en un repositorio único. De esta forma, cuando después tú quieres hacer un reporte, va a ser muy inequívoco la forma de hacerlo. Es decir, si quiero contar cuántos proveedores tengo, no hayan dos formas de hacerlo. Es decir, haya una bastante gobernada, bastante limpia y clara. Con eso, las reuniones se hacen más eficientes, las decisiones se toman mejor, se evitan discrepancias en el número y empezamos a dedicarle más tiempo al análisis. Porque ahí hemos resuelto ya el tema de cuál es tu fuente, cómo lo calculaste, no confío en tu dato, a pasar a discutir, ok, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo mejoro la retención de clientes? ¿Cómo logro bajar la rotación de personal? Nos dedicamos al negocio, a lo que los humanos hacemos mejor. Entonces, en esta separación de 80-20, fíjate que estamos los humanos dedicándole más tiempo justamente a lo que los humanos, donde la máquina sí nos va a ganar. Y le estamos dedicando un 20, o sea, muy poquito tiempo a aquello en lo que los humanos sí les ganamos a las máquinas. Entonces, la verdad es bien, claro, estamos, digamos, asignando mal los tiempos, estamos asignando mal nuestras capacidades, digamos, ¿no? Estamos dedicándole tiempo justamente a aquello donde no somos competitivos y estamos dejando de dedicarle tiempo a aquello en lo que somos muy únicos.
Es que ahí viene el cambio de paradigma, porque además ha sido la tecnología en los últimos 40 años ha volado literalmente. Nosotros, para los que son más jovencitos y nos están escuchando, nosotros hemos visto crecer el fenómeno de lo que es la conectividad. La conectividad ha sido algo, se ha vuelto una necesidad, la conectividad, lo que está pasando en nuestro país, el 5G, la mayor cantidad de cobertura, porque la gente pensaba que era la potencia, claro, que tiene que aumentar porque tenemos que tener mayor cobertura, ¿cierto? Porque tenemos que llegar a más lugares para hacer más accesible un montón de soluciones. Pero todo lo que eso conlleva también, me gustaría dejar planteadas varias preguntas porque se nos fue volando el primer bloque y ya se nos viene la primera pausa comercial. Sí, Vamos. Patricia, aquí el tiempo vuela, vuela, vuela. Me gustaría dejar planteado lo siguiente para que a la vuelta tú lo retomes de inmediato. Con todo este escenario, ¿cierto?, de este cambio de paradigma, que hay muchas generaciones que están trabajando juntas, ¿cierto? Porque todavía tenemos boomers que tienen mucha información, pero tienen procedimientos súper engorrosos y están acostumbrados a ese double check, ¿cierto? Esa revisión cruzada, pero que obviamente quisiéramos saber a la vuelta de comerciales. ¿Cómo puedo hacer este cambio, ¿cierto?, en mi empresa? ¿Cuánto tiempo me llevaría, ¿cierto? Y sobre todo, ¿cuáles son las tecnologías que tú recomiendas, que obviamente son las que tú desarrollaste y en las que tienes más experiencia, para poder tomar la decisión del cambio? Porque yo creo que lo más difícil para cualquier compañía es esto de como un poco lanzarse en paracaídas. Tú eres el instructor que les dice, vamos, vamos, si el VI sirve, y ya saltar de avión contigo. Yo sé que va a ser una experiencia tremenda y un cambio en toda la mentalidad a nivel, ¿cierto?, empresa y colaboradora. Entonces, todos esos desafíos, todas esas preguntas a la vuelta de esta pausa, así que no se vayan porque ya seguimos con más Pasaporte Digital aquí en Divox Radio. Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Conéctate con personas que saben. En Divoxradio.com. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en Divoxradio.com. Súmate a la revolución en el mercado financiero. Conoce las startups que están dando que hablar e infórmate sobre todos los cambios regulatorios que se vienen. Conéctate cada lunes a Comunidad FinTech. Comunidad FinTech. Desde las 15:30 horas, junto a Juan Pablo Velasco, solo por Divoxradio.com. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online. Divoxradio.com. Conversaciones de valor. Cada martes a las 9 de la mañana te invitamos a una cita con el futuro.
donde conversaremos de agilidad empresarial, pensamiento anticipatorio, liderazgo y transformación. Ángel Morales y sus invitados compartirán un expreso con futuro, solo por divoxradio.com. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @divoxradio. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Acompáñanos a conocer la actualidad del mundo eléctrico, nuevos proyectos, desafíos normativos y el futuro del sector. Cada martes a las 10:30 horas en Punto de Conexión, solo por divoxradio.com. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Conoce junto a la doctora Carolina Herrera lo último en tratamientos médicos, cuidados y prevención de enfermedades. Todos los lunes y viernes a las 10:30 horas en Salud para Todos, solo por divoxradio.com. Ya estamos de vuelta en Divox Radio con Pasaporte Digital. Y de inmediato no vamos a perder ni un segundo más, Patricio. Te hicimos un pool de preguntas, así que ahora el micrófono todo tuyo. Vamos con ella. Eso, y bueno, y la primera tenía un poco que ver con cómo hacer el cambio. Ya es cómo una empresa puede partir, cómo puede dar los primeros pasos en esto. Y una de las cosas que fuimos aprendiendo en el tiempo, yo creo que eso sí ha cambiado en el tiempo. Inicialmente tendíamos a hacer estos proyectos bien Big Bang, bien de partir con levantamientos muy exhaustivos, digamos, con implementaciones largas, digamos, y con un plan, digamos, de ingeniería, de ingeniería, digamos, primero alto nivel, después ingeniería de detalle. Entonces, digamos, era un poco la forma tradicional que hacíamos proyectos. Pero una cosa que fuimos aprendiendo en el tiempo y con la llegada de la agilidad es que en realidad estos proyectos son perfectos para hacerlo en metodología ágil. Entonces, ahí mi sugerencia hoy es ojalá poder empezar a dar pequeños baby steps en esto, que son tremendamente útiles, ¿ya? Entonces, cada vez que identifiquemos una discrepancia, cualquiera puntual, el registro de proveedores, ¿ya? Trabajemos en primero acercar las miradas, segundo en crear un master data, un pequeño repositorio único de esa variable, de ese primer registro, ¿ya? Ese primer registro no tiene por qué ser en un sistema estándar de Business Intelligence, eso puede ser en una base de datos cualquiera que tú tengas. Ahí no requieres, digamos, comprar infraestructura, no requieres una licencia nueva. Cualquier motor de base de datos que tú tengas, incluido el Access, o incluso si te das más atrás, un mismo Excel podría ser una primera versión de esto, ¿ya? Así que en ese sentido mi sugerencia es plantéenselo de la forma más ágil posible y partan con primeros puntos, digamos, que generen mucho desgaste, que generen mucha discrepancia, donde nos encontremos con duplicidades. Abórdenla, intenten generar un consenso y un repositorio único, y después van a ir por una segunda fuente, por una tercera fuente, y eventualmente esto va a ir tomando la forma de un data warehouse, ¿ya? Así que digamos, lo más evolutivo posible. ¿Cuánto dura? Y va muy asociado al anterior. Si lo empezamos a adoptar de manera ágil, la verdad esto puede ser un proceso continuo, ¿ya? Entonces, más que ponerle un plazo, en realidad el warehouse nunca está listo, se podría decir. No obstante, va entregando valor muy rápido. Ya con como cualquier casa, como las casas. Justamente. Es un continuous improvement indeed, como dirían los gringos, o sea, algo que ya está
dentro de la forma de organizarse. Patricio, perdón que te interrumpa, pero quiero complementar lo que estás diciendo ¿hay alguna herramienta que puedas tú recomendar que permita medir hasta este punto lo que tú estás diciendo? O sea, ¿cómo puedo medir el grado de madurez de mi organización para ver si estoy en qué etapa estoy? ¿Podrías recomendar alguna de tus favoritas? Claro, pero más que herramientas son metodologías de assessment. ¿Ya? Y ahí busquen modelos de madurez de analítica, modelos de madurez de gestión de datos, y yo creo que eso es lo mejor. Si es con herramienta, mejor, pero básicamente son cuestionarios, digamos, con los cuales tú te vas midiendo. Entonces, sí, ahí sugiero más que nada hacer assessment. Súper, continuamos entonces con las siguientes preguntas. Eso. Bueno, y la última, o la tercera que me planteaste tenía que ver con cuál es el momento, digamos, en qué momento nos vamos juntos, nos tiramos juntos en el paracaídas, ¿ya? Y en esto yo creo que mientras antes mejor, ¿ya? Yo creo que hoy hay evidencia suficiente de que un buen análisis de datos finalmente va a ser como el último bastión de la diferenciación, ¿ya? Todo negocio tiende a comoditizarse. Cualquiera, digamos, la banca, los seguros, el comercio, etcétera, llega un punto en el cual va a ser difícil encontrar diferencias. La entrega, nos vamos copiando prácticas, empezamos a hacer el mismo marketing, empezamos a apuntar a los mismos clientes, los productos tienden a copiarse las características, no obstante, lo que se va a conservar es la diferenciación en la forma en que entendemos al cliente, la forma en que, lo rápido en que identificamos tendencias, mejoras, etcétera. Así que en ese sentido, no menospreciar el valor que los datos tienen, y por lo tanto, mientras más limpios, mientras mejor gobernados los tengamos, mientras más únicos los tengamos, solo vamos a ganar tiempo, digamos. Yo creo que las empresas ya un gran porcentaje tiene esto implementado, y las que vayan faltando solo van a ganar tiempo, porque digamos, va a llegar el punto en el que se van a dar cuenta que se demoraron, que perdieron tiempo y que pudieron haber avanzado. Y respecto a ese tiempo que vamos ganando, ¿cierto? Al digitalizar procesos, al mejorar procesos, porque lo repetimos en cada capítulo, por si es la primera vez que alguien nos escucha, que digitalizar no es solo que si yo escaneo una factura. Después de un pequeño percance técnico que a quien no le pasa en estos días, en donde colapsa todo, incluso Internet, estamos hablando con Patricio Cofré de Business Intelligence, cómo se aplica, qué es. Ya sabemos que es un concepto de un todo más allá de un software, ¿cierto?, que puede ayudarnos a ordenar la información. Y estamos ya redondeando ideas, ¿cierto? Y dentro de las ideas, obviamente, nosotros nos estábamos preguntando qué tan sustentable es Business Intelligence. ¿Cuidan el planeta? ¿Prefieren soluciones que sean más ecológicas? Cuéntanos un poco cómo esta nueva solución también, si considera este aspecto, que sobre todo está también dentro de los acuerdos, ¿ciertos?, publicados por la ONU, de las cosas que las nuevas generaciones nos están exigiendo. Claro, mire, y en ese sentido, como te planteé al inicio, la inteligencia de negocios es el apoyo a la toma de decisiones.
Y esa toma de decisiones tradicionalmente, sobre todo en sus inicios, tenía un poco que ver con, bueno, ¿cómo mejoro mi negocio? ¿Ya? Y el primer entendimiento cómo mejoro mi negocio era, bueno, cómo me hago más rentable, reduzco la fuga, reduzco las pérdidas, aumento los ingresos, mejoro la retención, etcétera. Y algo que hemos visto en el tiempo y producto de la misma evolución de la forma de hacer negocio, es que hoy en realidad mejorar el negocio no es solo obtener más margen, mejorar el negocio es hacer mejor uso de los recursos escasos, mejorar el negocio es hacerse más sustentable, es hacerse más diverso, es cuidar más a las comunidades, y en todo eso tú vas a necesitar datos. O sea, la mejor forma de mejorar tu huella de carbono, por ejemplo, va a ser analizar dónde más emites, qué actividades pueden ser prescindibles, cuáles pueden ser replanificadas, quizás a un horario en el que consuman menos energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta búsqueda de la mejora del negocio, es que hoy tenemos más dimensiones en las que se toman decisiones, y esas decisiones nos van a tener grandes impactos en ahorros de carbono, en mejora del medio ambiente, en mejora de las condiciones en las que trabajamos, etcétera, etcétera, etcétera. Qué importante saber que es un concepto que no solo se trata de ordenar los datos, sino que también de administrarlos, de sacar el mejor provecho de ellos en un corto tiempo. O sea, aquí estamos hablando de 100% optimización. BI se puede mezclar con conceptos y con tendencias, porque ya para mí la transformación digital como que ya pasó, como que ya no estamos hablando de eso, como que para mí el futuro ya viene en la automatización. Business Intelligence me ayuda también para poder automatizar procesos, porque también hay que tener en cuenta dos cosas, y de aquí me gustaría ser bien específica en que la automatización de procesos digitales es una cosa, pero la gente asocia siempre la automatización a procesos industriales, a como que voy a automatizar solamente que en vez de tener a una persona cerrando cajas, voy a tener una máquina que va a estar, ¿cierto? Entonces, Claro. La Business Intelligence nos está diciendo que todo lo que yo hago en mi empresa es un dato, y que todos los datos que yo hago los puedo almacenar, porque a través de esos datos que yo genero voy a tomar las mejores decisiones, ¿cierto? Claro. Entonces, toda esta inteligencia que voy a aplicar a mi negocio apunta a la automatización, ¿y cómo? Sí, y ahí sí hay una distinción que no he hecho hasta ahora. Todo lo que sea una automatización del proceso productivo, del negocio principal de la organización, es un poco lo que hoy llamamos automatización, ¿ya? Es decir, todo lo que está en la producción de aquello que tu organización hace, más los datos que tu organización produce. Cuando el desafío es analítico, cuando el desafío es de analizar, de estudiar, de profundizar en la búsqueda de hallazgos y mejora, ahí es cuando ya estamos hablando de Business Intelligence. Entonces, todo lo que sea previo a la creación del dato, hay muchas tecnologías excelentes como el RPA, como la robótica, etcétera, que nos van a ayudar a la automatización hasta la producción del dato, y del dato en adelante es donde sí vamos a hablar de Business Intelligence. Y en eso hay mucho automatismo en, por ejemplo, un reporte que antiguamente tenías una persona encargada de hacerlo. Hoy tú puedes tener todo ese pipe totalmente automatizado, y esos reportes siempre están. Tú puedes confiar de que cada lunes en la mañana ese reporte está a mano, accesible, y lo vas a poder ver, ¿ya? Entonces, los automatismos de la fábrica, eso existe por un lado y está muy bien, siempre se van a promover, pero de los que nosotros nos hacemos cargo en Business Intelligence son de los automatismos del análisis. Perfecto. Y ahí otra pregunta súper al hueso. ¿Qué pasa con la sensación de la empresa si yo digo, chuta, si yo paso de mis 40 horas semanales, 30, haciendo un reporte, que lo van a hacer automático? ¿Qué va a pasar con mi cargo? ¿Cuál es el planteo también de Business Intelligence ante esta capacidad de upgrade también que tiene? Porque no es solamente que tienes un tiempo libre o que te haces imprescindible. Business Intelligence nos ayuda a entender que ese tiempo que vamos a disponer es para una mejora. Absolutamente.
Absolutamente, y la demanda analítica real, es gigante. Es decir, incluso se habla de que no tenemos suficientes egresos en las universidades para hacernos cargo de todos los desafíos que tenemos en ciencia de datos, machine learning, predicción, etcétera. Entonces, lo que busca el BI es cómo podemos despejar a tantas personas muy inteligentes que las tenemos hoy limpiando datos, juntando datos, llamando por teléfono para asegurarse que sea el correcto, automatizar esa parte, y con eso vamos a liberar tiempo para que estas personas puedan dedicarse a hacer análisis de verdad, ¿ya? Y en eso obviamente va a haber un skilling necesario, digamos, y en eso afortunadamente empalma con que estamos en un momento en el cual hay mucho material de entrenamiento, mucho material de crecimiento, mucho material de upskilling para las personas, para que empiecen a conocer capacidades en el mundo analítico, ¿ya? Así que definitivamente esto está muy alineado con una gran demanda que va a haber de capacidades analíticas, y esto está liberando horas de personas que conocen el negocio, que es lo más difícil, para poder tomar estos desafíos. Que es, como tú mismo mencionaste, es lo que le ganamos a las máquinas. Porque las máquinas van a tener el dato limpio, actualizado, y nosotros vamos a poder aplicar todo esto que estamos aprendiendo gracias a Patricio Cofré, ¿cierto? El Business Intelligence es como se está planteando ahora, es como dicen en Accenture, que anoche justo estuve en un evento que se hablaba de esto mismo, que ya va más allá de poner al cliente al centro. Ya es un life cycle centricity, claro, es un life centricity, de que es la forma en que yo estoy haciendo, es la forma de alinear, ¿cierto?, todo lo que yo sé con lo que está pasando, para no perder el valioso tiempo, porque el tiempo es el único recurso que nunca vamos a recuperar. Entonces, Business Intelligence es un mundo de posibilidades. Y se nos está yendo el programa, pero como agua entre los dedos, y no quiero que la gente que nos está escuchando pierda la oportunidad de escuchar tus referencias. La gente que nos está escuchando dice, qué interesante, quiero saber más, quiero aprender, cómo me puedo conectar, dónde tengo oportunidades. Por favor, ahí cuéntanos dónde están las comunidades que nos podemos acercar, para desde los que no saben nada hasta los que ya más o menos dicen, oye, en realidad sé un montón, pero no lo estoy aplicando porque no tengo una comunidad que me dé feedback. Claro. Mira, a ver, ahí yo creo que hay dos recursos que para mí son esenciales. Primero, todos los MOOC, o sea, Coursera, edX, y hay uno que se llama deeplearning.ai, que siempre los recomiendo. O sea, para mí fueron esenciales. Obviamente yo no tuve formación en la universidad en esto, pero hoy me tocó ver, digamos, todo eso, hacer muchos de esos cursos, y así que nada, yo los recomiendo totalmente. Es una forma nueva de aprender, y que es muy hands-on, te permite hacer laboratorios, etcétera. Y lo segundo es, en Chile hay buenas comunidades técnicas, ¿ya? Incluso en la quinta región. Entonces ahí los invito a acercarse a cosas como los meetups, ¿ya? Y hay un sitio, meetup.com, donde puedes filtrar por tu ciudad, puedes filtrar por tema, y te vas a dar cuenta que hay una comunidad bien activa en diversos temas. Hay una comunidad de SQL, hay una comunidad de BI, hay una comunidad de Power BI, hay otra comunidad de Databricks, etcétera. Entonces, y van mudando, digamos, porque en la medida que las tecnologías van evolucionando, van apareciendo nuevas, y hay grupos de usuarios que regalan su tiempo, que les gusta generar comunidad, y que se van constituyendo en redes profesionales. Así que yo eso también lo sugiero y lo fomento mucho. Qué entretenido, porque también este espacio, ¿cierto?, tiene la colaboración de Talento Digital para Chile, que también es lo que buscamos, incentivar no solamente para gente que es del rubro, sino que entender que estamos en una era en donde solamente el hambre de conocimiento es la única barrera que hay para ir avanzando, porque hay cursos online, cursos gratuitos, un montón de becas, y los talentos se van premiando. Entonces, yo te quería preguntar también, para ir cerrando, y quisiéramos escucharte de cómo partió tu emprendimiento, ¿cierto? Que también es uno de los puntos que mencionamos en tu enorme currículum, ¿cierto?, de todo lo que has hecho.
tienes como 150 años, ¿no? Más o menos, por todo lo que has hecho. Pero Claro, mira, claro. para cerrar un poco y obviamente agradeciendo todo el conocimiento que estás traspasando, sería bueno que nos pudieras contar cómo nace, o sea, cómo despierta esta inquietud de desarrollar, ¿cierto?, esta solución, y de cómo también se vincula con esta importancia de ser un emprendedor reconocido y cómo eso indefectiblemente valida cualquier cosa que hagamos, ya sea un rubro emprendedor, corporativo, personal, etcétera. Así que con esa parte antes de cerrar. Súper, súper. Bueno, a mí me tocó emprender el año 2007. 2007, sí, 2007. Y claro, ya a esa altura todavía no hablábamos tanto de startup, casi ni siquiera emprendimiento, éramos empresarios en aquella época. Y de a poco, digamos, eso fue evolucionando y hoy es súper cool, digamos, pero que en aquel momento, bueno, en realidad era una tirada a la piscina, muy poco inversionista, digamos, eso prácticamente no existía, todos íbamos a los bancos nomás. Entonces, creo que hay un cambio positivo en que hoy hay ecosistema, hoy hay red, etcétera, muchas de las cosas que no teníamos en aquel momento. Los emprendedores somos inconformistas, digamos, así que digamos, todo nace de una inconformidad, digamos, de cuando en mi primer trabajo me hicieron hacer un reporte y no podía creer, digamos, el desperdicio de tiempo. Después, cuando empezamos a tener los primeros clientes, no podía creer que en un edificio grande, varios de los pisos, era gente que todo el día hacía reportes. Cuando yo siempre me imaginé que los reportes estaban, aparecían, emergían, digamos. A esa altura yo ni siquiera tenía idea de cómo se hacían, pero no, lo que sí yo estaba seguro es que por qué un humano tiene que estar produciendo esto y gastando toda su inteligencia en esto. Así que mucho parte de disconformidad. Tampoco me gustaba la industria, o sea, yo veía también las empresas que proveían esto y la verdad decía, esto no es lo que yo me imaginaba. Entonces también yo dije, bueno, acá hay una oportunidad de intentar crear algo muy con un gran arrojo, digamos, pero ahora que lo miro para atrás, pero bueno, esa fue la motivación. Así que ahí quien sienta un poco esta disconformidad, yo creo que en realidad es una buena invitación a tratar de crear el futuro, ¿ya? Y lo último me preguntaba y era de bueno, premio emprendedor. Claro. Y hay varios premios, digamos, que fuimos ganando en el camino y un poco la conclusión que fui sacando es, para nosotros el ser visibles, el estar presentes, el ser reconocido, en realidad era una necesidad. El construir mi red no era un juego, digamos, para mí era quizás la diferencia entre la vida y la muerte de mi empresa. Entonces yo tenía que construir red. Entonces participaba mucho en los eventos, participaba mucho en la difusión, fui construyendo una red en LinkedIn conscientemente buscando estos objetivos. Entonces el emprendedor en realidad el founder tiene esa misión y probablemente es una de sus misiones más importantes. Construir red, construir alianzas, construir partnerships. Fíjate, muchos de los premios que probablemente ahí leíste lo fuimos obteniendo de Microsoft, de la universidad. Es decir, fueron un poco estos ecosistemas que fuimos creando los que en algún punto nos reconocen de vuelta. Oye, fantástico lo que están haciendo con esto, me encantó el caso que hiciste acá, fuiste el caso o el proyecto en Latinoamérica que logró más impacto. Entonces, todas esas redes se alimentan, digamos, tú tienes que mantenerlas vivas, tienes que ser presente, tienes que ser generoso. Ya eso también a veces nos cuesta cuando uno plantea una alianza, al tiro está preguntando, bueno, ¿dónde gano, cuándo gano? Cuando en realidad eso puede venir mucho más adelante y muchos de los beneficios que yo he sacado de las redes en realidad son años, digamos, hasta que a veces se concretan y a veces cuando uno menos lo espera. Eso que es importante, el entender cómo funcionan los ecosistemas, los tiempos de cada uno, porque también en esto yo estoy súper majadera, Patricio,
pero siempre yo repito lo mismo, no podemos acelerar procesos, ni tampoco podemos desacelerar, porque hay cosas que tienen cierta urgencia. En BI vamos a tener siempre la posibilidad de acceder al dato, de tener el reporte, de hacer esta optimización maravillosa que es alguien que esté utilizando su capacidad, ¿cierto?, analítica y creativa con los números y no desglosándolo, perdiendo su tiempo. Entonces, para ir resumiendo, todo lo que hemos visto de BI, todo lo que yo quiero ser, estoy en talento digital, ¿qué tipo de cursos, qué tipo de información, qué certificación es lo que sirve para yo empezar a dedicar mi camino en Business Intelligence? Claro, y en eso, digamos, un poco mi recomendación es acérquense a la industria tecnológica tradicional. Ya no dejen de ver lo que Microsoft tiene, lo que Google tiene, lo que Amazon tiene, probablemente IBM, Oracle. Yo creo que siempre es bueno pararse sobre eso, sobre la industria tecnológica que en realidad es la que está marcando el paso en esto. ¿Ya? Estamos en un momento también súper interesante en que la industria tecnológica dejó de ser tan propietaria, digamos, y hoy tú ves a un Microsoft, un Google colaborando en open source, siendo hoy de los principales colaboradores de código abierto, teniendo ciencia propia. ¿Ya? Hoy también tienes una industria tecnológica que hoy, por ejemplo, quien más publica papers en temas de inteligencia artificial, probablemente Facebook y Microsoft. Cosa que no solía verse antiguamente. Entonces, ¿y qué significa publicar papers? Es poner conocimiento al juicio de la comunidad experta, de tus pares. Entonces, es una entrega, digamos, que en realidad antes no veíamos. Entonces, yo, digamos, como que llamo a mirar con un poco más de confianza a la industria tecnológica, a las grandes tecnológicas, y aprovecharse de muchas de las herramientas que ya proveen. Así es. Bueno, tenemos un mar de posibilidades, ¿cierto? Y como digo yo siempre, una nube de soluciones para poder ir sumando esta expertise, entender que está todo en nuestras manos y lo que queramos hacer, ¿cierto?, con esa información. Patricio, para la gente que te quiera contactar, que quiera decir, yo quiero hablar con él, cuéntanos, ¿estás haciendo alguna mentoría o es a través de tus redes sociales? ¿Cómo te pueden ubicar? Sí, bueno, participo en varios programas de mentoría. De hecho, estoy ahí con Crisalis en la quinta región. También estoy con Emprende tu Mente acá en Santiago, bueno, y a nivel nacional. Pero básicamente LinkedIn para mí es el punto de contacto principal, así que ahí encantado de recibirlos, de quedar conectados y empezar a compartir por ahí. Así es. Y obviamente este capítulo va a quedar a través, ¿cierto?, de las plataformas que nos puedes encontrar en Divox Radio, nos vas a encontrar en este capítulo en SoundCloud, en Spotify, YouTube, y puedes saber todas las novedades a través de LinkedIn y Instagram. Y Facebook también, tenemos ahí para todas las edades. Así que, bueno, fue un placer conocerte, Patricio. Yo sé que toda la gente está Igualmente. agradeciendo mucho toda la información que nos diste, así que te agradecemos, esperamos que vuelvas a contarnos más cosas porque yo sé que hay mucho más tema para hablar del Business Intelligence, que esto fue solamente la pincelada para empezar a capturar toda la atención, ¿cierto?, de este mundo para abrir. Así que agradecerte a ti, agradecer a toda la gente que nos acompaña cada miércoles a las 5 de la tarde aquí por Divox Radio y que sumó un nuevo sello en su pasaporte digital. Mi nombre es Ruth Pizarro y te espero la próxima semana con un tremendo invitado, así que ahí atento a las novedades. Besito y sigue con la programación de Divox. No te vayas.